abran por favor su Biblia, Isaías 40, versículo 25. Y vamos a leer una porción hermosa en la palabra de Dios. 40, capítulo 40, versículo 25. Dice la palabra de nuestro Dios así: nuestro santo Dios afirma: con nadie me pueden comparar, nadie puede igualarse a mí. Isaías dijo: levanten los ojos al cielo, quien ha creado todo esto. Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¿Qué le parece? Una hermosa porción de la palabra de Dios. Pero vamos a empezar con esta conclusión precisamente en el capítulo 39, en la vida del rey Ezequías. Y ya tenemos ahí la primera imagen, es Isaías, un acto imprudente. Fíjese que Ezequías comete un acto imprudente que lo vamos a platicar ahorita. Y yo traté de poner o definir qué era la imprudencia. Ser una persona imprudente es la indiferencia ante los peligros de una situación. Ahora, esto nos da luz, podemos entender que es algo imprudente. ¿Usted en algún momento de su vida fue imprudente cuando era joven? ¿Se subía a la moto 150 kilómetros por hora y no se ponía casco? ¿No? ¿O qué llegó a hacer de manera imprudente? ¿Recuerda algo? ¿Casarse? Pues yo no sé, ¿verdad? Si no lo consultó con él. Ok, algo. ¿Hizo usted algo imprudente en algún momento de su vida? A ver, una cosa. Por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito. ¿Cómo ve? A veces somos imprudentes. A veces no hay ningún problema. Luego veo cómo lo pago. ¿Pasa o no pasa? Otro ejemplo de imprudencia. Cuando metes la pata. Que hablas de más. Bueno, ese ya recibe otro nombre, ¿no? Es imprudencia. Bueno, sí. Chisme, ¿no? ¿No? Bueno, cuando... Hermana Marta. A lo que se refiere mi hermana es cuando hablamos alguna cosa sin pensar, es una imprudencia. Ok, primero gesticula y manda uno el sonido y después lo analiza, ¿no? Eso es imprudente. Ok. Hablas con sabiduría. La imprudencia es lo contrario a la sabiduría. Hay una ilustración muy hermosa que quiero contarle de manera rápida. Hace algún tiempo había una familia que pues había trabajado arduamente y después de algunos años había conseguido comprarse un coche. Era un coche pues último modelo, un coche muy bonito, con un color el que más le agrade a usted, espectacular, y unos interiores preciosos. La esposa convence al esposo y le dice: oye, pues estrenemos el coche, ¿no? Vámonos a la carretera, vamos al mar para descansar y para relajarnos de todo este estrés diario en la vida. Total que la esposa convence al esposo y le dice: ok, vamos, perfecto, vámonos. Entonces iban muy felices en el vehículo. La familia estaba compuesta por el padre de familia, la madre de familia y un pequeño.
aproximadamente de 3 años, que iba en la parte de atrás. La mamá iba maquillándose, muy padre, y se iba arreglando. Y en ese momento hacen una parada en una tienda de conveniencia, a la que a usted le agrade. Se detienen, el papá va carga gasolina y va a la tienda, ¿no?, a comprar algo. En ese momento la mamá espera más o menos a que el papá regrese, pero pues se descuida la mamá y deja su estuche de pinturas. ¿Les pasa a las mujeres esto? Casi no, ¿verdad? Deja su estuche de pinturas. Entonces el niño estaba inquieto, así como que, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué creen? Que se encuentra la bolsa de pinturas. La mamá se baja porque le anda del baño, y en un lapso aproximadamente de minuto y medio, el niño saca las pinturas y ¿qué creen que empieza a hacer? Empieza a pintar todo el coche. Esos interiores color miel, preciosos, impecables, limpios, pues empezaron a pintarse de maquillaje de la mamá. Y resultaba que no podía quitarse tan fácilmente la pintura. Regresa la esposa y ve la escena y se preocupa mucho y regaña al pequeño de 3 años. Pero cuando regresa el papá, él no nada más lo regaña, sino le empieza a pegar. Y le empieza a dar, pues, con mucho coraje, y le empieza a decir: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Si es nuevo el vehículo, lo estamos estrenando. Pero el papá, en su furia, empieza a ser muy imprudente y le empieza a pegar en sus manos de tal manera que lo lastima mucho. Fue tanto las lesiones que le causa que se tienen que ir al hospital. Ya en el hospital entra el niño de urgencia y los papás esperando ahí en la sala de espera. Sale un doctor y le dice a los papás, les dice: ¿saben qué? Que las lesiones son tan graves que vamos a tener que amputar las manos del niño. Entonces los papás se tiran en el sofá ahí en la sala de espera. El papá estaba lastimado, llorando. ¿Cómo es posible que yo le haya hecho eso a mi hijo? Entonces, pues sale de la operación ya el niño, obviamente pues ya con las manos, sin las manos, ya había sido operado, y el niño estaba ya recuperándose de la anestesia. Entonces despierta el niño, ya estaba lúcido, entra su mamá, habla con el niño y ve que está bien, y de repente entra el papá y habla con el niño y le dice al niño: papá, perdóname, no vuelvo a hacerlo, te ruego me perdones, pues me equivoqué, ¿no? El niño en sus palabras: por favor, papá, perdóname. Y el niño le dice esto a su papá: papá, ya entendí la lección, pero ahora regrésame mis manos. Y el papá no pudo con esa frase, salió de la sala del hospital y se lamentó por el resto de su vida. Un acto imprudente, pues la hermana Patti dice: directo a la cárcel. Pues posiblemente, ¿verdad? Posiblemente. Pero un acto de imprudencia, ¿hasta dónde puede parar? ¿Hasta dónde puede llegar el hecho de que yo me esté peleando en el tránsito? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar que yo me peleé con un vecino? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar que yo me esté ofendiendo con mi esposa o con mi esposo? ¿Hasta dónde podemos llegar entre hermanos? Tal vez decimos: no, pues no pasa nada, es natural, son hermanos que se peleen, y por un acto imprudente, pues cometer barbaridades. Y esto es precisamente algo de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Es usted imprudente? Vamos a ver la historia del rey Ezequías. Dice ahí la palabra en el capítulo número 39, esto ya lo vimos, que el rey enferma,
Pero vienen unos mensajeros ante él, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, y dice que se entera que Ezequías se enfermó. Este envía mensajeros con cartas y regalos para el rey Ezequiel y lo llenan de adulaciones, lo adulan. Oye, rey, nos enteramos que habías enfermado gravemente, pero que te repusiste y que estás vivo y damos gracias porque tú eres el rey más grande, y resulta que le llevan algunos presentes. Pero esta gente iba por parte del imperio babilónico. En realidad eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces el rey Ezequías dice que hace algo. Dice que empieza a mostrarles los tesoros del palacio: oro, plata, aceites finos, las armas que tenía el pueblo y aparte pues todos los perfumes. Eso empieza a hacer el rey Ezequías. Esto es un acto de imprudencia y vamos a ver qué pasa después. Isaías viene ante Ezequías y pregunta lo siguiente. Hace prácticamente, creo que son 3, ¿de dónde vinieron? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Y a qué vinieron? ¿Qué querían? Esto es lo que el profeta Isaías le pregunta a Ezequías. Bueno, estos hombres, ¿qué querían? ¿A qué vinieron? ¿De dónde vienen? Entonces empieza un diálogo entre ellos y empieza a responder el rey Ezequías. Siguiente. Entonces Isaías le dice: mira, yo no entiendo qué fue lo que te llevó a que pasaras a estos hombres y les enseñaras todo por parte del rey. Pero Isaías le dice: esto tendrá una consecuencia. Y le dice lo siguiente: en el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo juntado por tus antepasados. Esto es desde Salomón, imagínense. Luego no va a quedar nada, se lo advierte Isaías a Ezequías. Dice: se llevarán algunos de tus hijos. Mire, esto es muy importante. Se llevarán algunos de tus hijos, les harán esclavos y no les permitirán tener descendencia. Esto habla precisamente del tiempo de cautividad, cuando viene el imperio babilónico y toma al reino de Israel. Hermanos, será prudente que cada uno de nosotros, ¿no? Hay cosas que tenemos que guardar en secreto y no por ello es malo. Debemos de ser prudentes, y más este tiempo de inseguridad. Si usted, no sé, viene una persona, le habla muy bonito y le dice: oye, pues enséñame tu cuenta bancaria, ¿no? ¿Lo haría? Si esta persona le dice: oye, llévame a tu casa, quiero saber pues tus hijos, quiero conocer todo, ¿lo haría? ¿Ve con qué facilidad podemos caer en un acto imprudente? Ahora, hermanos, dígame si requerimos sabiduría o no para poder discernir este tipo de situaciones, para poder entender. Muchas veces, hermanos, los enemigos no se van a presentar como enemigos, se van a presentar como alguien muy cercano a usted, es más, que lo quiere. ¿Qué sucedió con Judas? Era alguien cercano y lo traicionó. Entonces, hermanos, tenemos que tener esta sabiduría de entender cuándo sí debemos nosotros de dar información y cuándo no. Hay cosas que debemos de mantener en secreto y no pasa nada, no pasa nada. No ande usted divulgando cosas que no tiene que divulgar. Guárdelo en su corazón, tranquilo, y ya, eso es todo. Pero ¿cuántas veces no hablamos de más y resulta que esa información es usada en su contra? ¿Ve qué fácil es ser imprudente? Ahora, requerimos de Dios para que nos dé la sabiduría suficiente y poder nosotros
actuar, uno, de manera prudente y dos, con mucha sabiduría. Yo creo que cada uno de nosotros podría dar una historia de imprudencia. De decir, no hombre, si le contara, hermano, si les diera mi testimonio, no fui imprudente, lo que le sigue. Entonces, hermanos, esto nos lleva precisamente a analizar bien lo que hacemos. Ezequías había tenido una gran bendición, 15 años más de vida, y Dios lo escuchó. Pero a lo largo del relato, en Crónicas, vamos también a conocer y a ver que hace 3 cosas que no son agradables para Dios. Y una de ellas es esta precisamente, ser imprudente y mostrarle al enemigo pues las entrañas del mismo reino. Prácticamente les dio un tour de qué era lo que tenían que llevarse, qué era lo que tenían que conquistar y todo lo que tenían que, con todo lo que tenían que arrasar. ¿Cómo ve? Pero recuerde bien esto, muchas veces nosotros mismos somos los que vamos guiando al adversario a que nos haga pedazos. Corintios dice perfectamente, no le des ventaja al diablo. Y muchas veces hacemos eso siendo imprudentes. ¿Pili? O muchas veces, ahora en las redes tan fáciles que todo el mundo pone que se compró una moto, que he sabido de casos que todos los que andan ahí presumiendo sus motos nuevas, sus laptops, sus computadoras, los han asaltado. Como es que ellos mismos están diciendo, ven y asaltan, ven todo lo que tengo, todo lo que me he comprado, y los han asaltado. O sea, de que pones ahí todo, como dice usted, pues uno mismo les dice, ¿no? Ven, aquí estoy, todo, Exactamente, o aprovechan las redes sociales para cometer fraudes. Sí, totalmente de acuerdo. Pero mire, piense bien, analice. ¿Quién decía? La hermana Marta interpretaba lo que quería decir Vicky. Pero si primero nos diéramos el tiempo de pensar nuestras palabras, aunque nos llevara un poco de más tiempo, de espacio, primero pensamos, analizamos, checamos la situación y después hablamos, híjole, eso es un acto de prudencia. ¿Cuántas veces por el coraje, cuántas veces porque estoy resentido, no digo algo que en realidad no siente mi corazón? Y resulta que al rato tengo que componer la situación, tengo que remediar lo que ya descompuse. Pero qué bueno fuera que así pasara, ¿eh? Pero hay palabras que no tienen retorno. ¿Sí sabía esto, no? Sí. Ok, estamos viendo el tema de la familia y el tema de la esposa. Dios le ha dado un poder increíble a la esposa, ¿lo sabe? Increíble. La esposa puede levantar de tal manera al esposo, lo puede llevar de tal manera que el esposo se quiera sentir un Iron Man, lo que quiera usted, un Avengers, el que usted quiera. Alguien fuerte, alguien seguro, alguien poderoso, lo hablo de manera humilde, así, pero tiene el mismo poder para aniquilarlo y no tenerlo en el piso, sino lo que le sigue y tener la suela del zapato en su cara y que el esposo se crea todo lo que le está diciendo la esposa y que al rato él se sienta un fracasado, que al rato se sienta que no vale, que al rato se sienta que no es importante y que al rato diga, pues ¿dónde está mi hombría? ¿A dónde quedé yo como hombre? Esa facultad le ha dado el Señor a usted como mujer y tiene que pensar muy bien cuando vaya a ofender a su esposo, porque esas palabras no van a retornar, no van a retornar. El esposo se va a quedar con esa imagen, esa idea y va a decir, pues oye esto, oye, pero ya te pedí perdón, ya te dije que lo olvidaras, y el esposo le dice, pues ya lo olvidé, pero en el fondo de su corazón ahí está. Igual la mujer, más que la mujer es más madura. Cuando el esposo la ofende,
La esposa tiene como más la habilidad de salir de eso. Se hace más rápido la mujer, pero el hombre no. Así que deben de tener mucho cuidado. Cuando usted esté a punto de dar una ofensa, muérdase la lengua. Muérdasela. Aunque le salga sangre, no importa. Ya le mandarán una pasta de higo para que se cure. Pero tenga mucho cuidado. Va a haber consecuencias. Y graves, muy graves. Va a haber consecuencias. Por eso es importante que antes, hermano, de que usted lance ese dardo lleno de veneno, lleno de odio, lleno de resentimiento, y que vaya con toda la intención de dañar, pues lo retenga, hermano o hermana, y no lo lance. No lo lance, porque de veras después ya es muy complicado rehacer las cosas. Aunque uno pida perdón, la verdad es que se queda una herida que no se restaura del todo. Por favor, hermano, piense esto y trabajemos todos, porque nosotros también fallamos. Yo en lo particular me cuesta mucho trabajo esa parte. Una vez que me enojo y que no me puedo detener, y eso está mal, pero todos debemos de trabajar en eso. Entonces, recuerde este acontecimiento del rey Ezequías. Siguiente, por favor. Muy bien. Isaías y la Biblia. Número de capítulos, lo recuerda, ¿verdad? Perfectamente. 66. Hay dos secciones, ¿sí? La primera sección cubre la historia de Israel y de su pecado, como lo hace en el Antiguo Testamento. Segunda sección cubre la persona y ministerio del Mesías, como se hace en el Nuevo Testamento. Tanto Isaías como la Biblia terminan con descripciones de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Isaías 65, y ahí menciona, y 66, y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, libro de Revelaciones, 21 y 22. Siguiente, por favor. Muy bien, en el Isaías capítulo 40, profecías de consuelo, y es algo, hermano, aquí se ve un cambio muy radical. Pareciera que va a hablar otra persona, pero sigue siendo el mismo profeta Isaías. ¿Recuerdan cómo hablaba muy fuerte? Cómo era muy determinante para con el pueblo, y le decía: pueblo de Israel, estás en esta condición, estás practicando esto, estás haciendo esto. Y se los decía bien claro. De aquí del 40 al 48 vamos a ver un cambio tremendo, y va a hablar de profecías de consuelo hacia el pueblo, y les va a decir cosas muy importantes. Por ejemplo, dice ahí, voy a leerles esta descripción. Si los 39 capítulos anteriores corresponden a los libros del Antiguo Testamento, entonces los 27 siguientes, llenos de descripciones de Jesús, el Mesías, ciertamente corresponden a los libros del Nuevo Testamento. Recuerden, es increíble la semejanza que hay entre el libro de Isaías y toda la Biblia en general. Es increíble, pero debemos de conocerla, hermanos. Vamos a la otra parte, gracias Alan. Luego en el Nuevo Testamento, en esta sección de Isaías del capítulo 40 al 66, el profeta mira hacia la vuelta de Judá de la cautividad babilónica, y después a la restauración futura de toda la nación en la segunda venida de Cristo. Entonces esto es muy importante. Isaías sigue haciendo mención de eventos escatológicos que se llevarán a cabo precisamente en la semana 70 de Daniel. Siguiente, por favor. Esta sección final tenemos la revelación del Salvador en el lugar del sufrimiento. Aquí vamos a estar haciendo ya mucho énfasis en nuestro Señor Jesucristo. Por eso llaman el libro de Isaías como el evangelio hacia los judíos. Si ellos leen y entienden perfectamente las palabras que viene mencionando aquí, no van a tener duda de que habla de Jesús. En los primeros versículos del capítulo 40 dice algo maravilloso.
habla de un consuelo, consolad, dice, esto fija el espíritu en esta sección final. El mensaje de Dios es de consuelo antes que de juicio, que observamos en la primera sección. Una pregunta: ¿cómo conocemos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo conocemos? Como el consolador. Por eso habla de consuelo. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, puede traer consuelo a nuestra vida. Y ha mandado algo maravilloso. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía. Iba y venía. Ahora no, ahora se queda. Ya dice la palabra: os he mandado un consolador, llamado también como Paracleto. ¿Sí? Y esto precisamente es lo que hace el Espíritu Santo. Aparte de darnos consuelo, nos hace entender en qué fallamos. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Convencerlo de su pecado. ¿Sabe que aquí van a pararse muchos predicadores y no van a tener el poder del Espíritu Santo? Van a ser instrumentos, pero el que le va a convencer del pecado es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué función es la de nuestro Señor Jesucristo? Él va a juzgar, Él va a determinar, es el único que lo puede hacer. ¿Y cuál es entonces su función? Pero ¿sabe qué? Queremos invertir papeles, nos encanta a nosotros eso de juzgar. Híjole, ponme en un lugar para que yo establezca juicio. ¿O cuántas veces no está usted señalando acciones, pero no ve las suyas? ¿Sale? Hay que tener cuidado con eso. Y por último, ¿cuál es nuestra función? Si el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, si nuestro Señor Jesucristo nos va a juzgar, ¿cuál sería entonces nuestra función? ¿Sabe cuál es nuestra función? Es hacia el hombre, amarnos, tenernos paciencia. Eso es lo que debemos de hacer, nada más. Tuvimos la predicación de hacia los varones, hacia el esposo, y a mí me sorprendió mucho algo. La parte primordial en el varón, ¿cuál es? ¿Tiene que ser un sustentador? ¿Tiene que ser un líder? ¿Tiene que ser alguien que ejerza un liderazgo? ¿Cuál es el papel del varón, bíblicamente hablando? Y que si cumple ese papel va a cumplir todo. ¿No? ¿Cuál, Alan? Amarnos como nosotros, amar como nosotros mismos. Recuerde muy bien esto y transmítale a sus hijos. El papel primordial del varón es amar a los suyos, a su esposa, a sus hijos, amarlos, pero verdaderamente amarlos, y cumple con ese principio, y lo podemos ver a la luz de la palabra de Dios. Va a llevar a cabo todos los demás ministerios, como proveedor, como ayuda, como sustentador, como lo que usted quiera. Pero muchas veces nos quedamos: no, pues yo estoy hecho para proveer, yo estoy hecho para cuidar. No, nuestra función primordial es amar. Si usted ama, va a poder llevar a cabo todo lo demás, y no nos lo enseña. Y debemos de aprender eso, hermano, y es un principio bíblico totalmente. Vamos a esta parte. Después dice: voz que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Esta porción, este versículo pequeño, hace un énfasis directo hacia Juan el Bautista, ¿sí? En los 4 evangelios, que es lo que dice ahí, se menciona, dice, y citan este versículo aplicándolo a Juan el Bautista. Y ya que está citado 4 veces en el Nuevo Testamento, diremos precisamente que se refiere a Juan el Bautista. Siguiente. Entonces vean cómo va siendo y apuntando totalmente hacia el Mesías, el poder de la palabra de Dios. Increíble este tema. La hierba se seca y las flores se marchitan, en cambio la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. Sabe, hermano, que la misma Biblia
tiene un gran énfasis en sí misma. ¿Cuál es el capítulo más grande de la Biblia? Tiene usted que saberlo, ¿eh? ¿Cuántos versículos tiene, Vicky? ¿Por qué? ¿Y de qué hablan esos 176 versículos? ¿Sabe de qué hablan? De la palabra de Dios. Los 173 versículos, ¿sí?, de la palabra de Dios. Solo hay 3 que no hacen mención a la palabra de Dios. Así de importante es la palabra. Hablábamos del Consolador, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Hablábamos ahora de la palabra de Dios. Mira, hermano, no sabe el poder tan grande que se puede ejercer con la guía del Espíritu Santo y el conocimiento en la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a detonar esto? Vida, conocimiento, crecimiento, madurez, y va a detonar cosas maravillosas para su vida, sabiduría. Pero van de la mano, van de la mano. No podemos decir, soy lleno del Espíritu Santo, pero no leo la palabra de Dios. Estoy lleno del Espíritu Santo, pero ni idea de las promesas de Dios. O sea, debe de ser algo en conjunto, y es una combinación sumamente poderosa. Por eso es importante que meditemos, por eso es importante la memorización, para que nos acordemos y el Espíritu Santo, ¿sí?, venga trayendo a nuestra memoria esa palabra tan importante que requerimos en un tiempo de prueba. Cuando no conocemos la palabra, la verdad que estamos débiles. Vamos a la siguiente. Luego dice, buenas noticias. Todo esto lo menciona el capítulo 40, que son precisamente el Evangelio, las buenas nuevas que estuvo mencionando antes Juan el Bautista, que dijeron, he aquí a vuestro Dios, preparando el camino del Mesías. Posteriormente, he aquí que el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí con él está su galardón y delante de él su recompensa. Ahora Isaías generalmente unió la primera y la segunda venida de Cristo. Dice, vendrá con gran poder. Hacía énfasis en la primera llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llega? Y esto ya lo vimos en Isaías. ¿Cómo llega? ¿Cómo es la primera llegada del Mesías? ¿Cómo? Ya lo vimos en Isaías. Exactamente, en ese nacimiento. Ahí demuestra un gran poder y posteriormente viene esta segunda venida de Cristo. Este versículo mira anticipadamente su segunda venida, y en realidad el Evangelio incluye tanto la primera como la segunda venida de Cristo. Versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. ¿De quién habla, hermanos? ¿Quién dice, yo soy el pastor? Juan capítulo 15 lo menciona, y ahí lo podemos encontrar. Todo, hermano, apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. Habla también de los ídolos. Dice así, a Dios no podemos compararlo ni con nada ni con nadie. No puede ser representado con ninguna imagen. Vea, esto es increíble, increíble. Yo sé que se va a topar muchas veces con personas que le digan, a ver, demuéstrame, dime dónde dice en la Biblia que no debemos de hacernos imágenes. Pues este es un ejemplo determinante, hermano, y muy claro de cómo está la situación con las imágenes. A Dios, pero a Dios no podemos compararlo con ninguna de estas imágenes. ¿Recuerda qué dice el Salmo 115? Es maravilloso, Habla de la idolatría y habla precisamente de las personas que hacen este tipo de esculturas, ¿sí? Y de las esculturas mismas. Dice, ¿tienen ojos? No ven. Tienen pies, pero no pueden andar. Tienen manos, pero no sienten. Y así da un listado y dice, asimismo son las personas
que hacen este tipo de cosas. Isaías dice claramente, no hay nada con lo que podamos comparar a Dios, nada. ¿Cuántas veces no decimos el sol, la luna, las estrellas? Todo eso fue formado por Dios y no lo podemos nosotros adorar. A quien tenemos que adorar es al creador de todo eso y rendir nuestro corazón, nuestra vida, porque Él tiene un poder vasto, increíble. Así que nos dice, cuidado ahí, los ídolos no son Dios. Cuidado con ese tema, hermanos. El corazón del hombre tiene una gran inclinación a adorar a las imágenes, a adorar una gran piedra, pero no tiene ese poder, hermanos. Dios sí tiene ese poder. Siguiente, la grandeza de Dios. El capítulo 40 termina de una manera maravillosa, hermanos, y muestra perfectamente hacia dónde estaba apuntando esto. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Hermanos, el sábado, de veras que nos sentíamos cansados. Yo no sé ustedes, pero le decía yo a Vicky y a algunos hermanos que yo me estuve acalambrando en los muslos, en la parte de atrás. Me estuve acalambrando y estaba muy cansado. Y cuando leíste esta parte dije, sí, es cierto. Dios nos da fuerzas, pero Él ve nuestro corazón. Él ve que tú quieres adorarlo, que tú quieres servirlo, y te da fuerzas, por complicado que esté el proyecto, por complicada que sea la situación y por cansado que estés. Dice que nos va a dar fuerza a los débiles y cansados. Luego dice, los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo ve, hermano? ¿Se ha llegado a cansar alguna vez? ¿Ha sentido que no puede más? Hermano, confía en Dios y Él le dará esa fortaleza que usted necesita. Confíe en Dios. Después dice esta cita tan mencionada: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. ¿Cómo ve, hermano? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? No nos cansaremos, no nos fatigaremos y levantaremos las alas, el vuelo, así como las águilas. Hermanos, el vuelo del águila es de un gran esplendor, una gran altura, un gran poder en sus extremidades. Y es increíble, hermano, lo que Dios nos dice en este pasaje. Así podremos volar a una gran altura. ¿Tendremos situaciones complicadas? Yo creo que sí. Pero esa es una promesa que Dios nos da. Tendremos nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, poderosas, y tendremos un vuelo maravilloso, hermanos. Pero todo esto es en Cristo Jesús. Siguiente. Pues muchas gracias. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ponga su corazón y confianza en Dios. Si hoy se siente debilitado, si hoy se siente triste, si hoy hay algo que esté causando fatiga o un gran cansancio en su corazón, confíe en Dios, que Él le va a dar esa fuerza que usted tanto requiere, que nosotros tanto requerimos, y levantará un vuelo espectacular, maravilloso. Esa es la promesa de nuestro Dios. ¿La cree? Confíe en su Dios. Vamos a orar.